Buenas, soy Miguel Illescas, gran maestro, y voy a comentar para ustedes el desarrollo de la tercera ronda del torneo de San Luis, que acaba justo ahora de finalizar con dos empates que han sido muy emocionantes, tremendamente luchados, y hemos visto por primera vez en el torneo al noruego Magnus Carlsen sufrir de lo lindo. Ha estado a punto de perder frente al actual líder Hikaru Nakamura. La otra partida también ha sido bastante peleada, aunque de un corte mucho más posicional. Kamsky Aronian, el norteamericano con piezas blancas, parecía querer tablas desde buen comienzo, pero el armenio se ha encargado de arriesgar, de animar la partida, y por momentos ha parecido que iba a conseguir hacer perder pie a su rival. En el diagrama, la posición final de la partida Carlsen-Nakamura, ahí lo tienen, una fortaleza, la dama blanca, el peón blanco en B7 y el alfil en F3 forman un grupo indestructible. Así lo ha entendido el norteamericano Nakamura, que ha ofrecido tablas. Jugada 42, había pasado el control. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Y qué planes? Bueno, observemos la posición final, por cierto. Nakamura, el único plan que tenía era quizá llevar el peón hasta E4, pero ha comprendido rápidamente que en caso de E5, las blancas jugaban E4, el ataque sobre las casillas blancas es formidable y no llega a tiempo. Sencillamente las negras lo único que pueden conseguir es acabar quedándose peor, ¿no? Después del bloqueo, las blancas juegan a placer por las casillas ligeras y no hay nada que hacer. Por tanto, ha preferido Nakamura aceptar el empate. Y vamos a ir un poco atrás porque la partida ha sido muy interesante. Ha empezado planteándose una defensa india de rey. Carlsen no ha querido entrar en las líneas principales con caballo C3, quizá pensando que su rival pudiera plantear la Grunfeld, y con la variante del fianchetto ha sido Nakamura entonces el que no ha querido entrar en las líneas de la Grunfeld, que ahora está de moda, la jugada de 5, quizá pensando que Carlsen podría llevar una preparación. De esta forma se ha acabado jugando una variante muy típica del fianchetto contra la India de rey, que ambos han interpretado de modo muy distinto. Magnus ha querido evitar los debates teóricos. La jugada principal sería D5, pero él ha preferido sacar piezas. Veremos cómo desarrolla, primero el alfil, luego la torre, y queda un poco a la espera de a ver qué plan optan las negras. Las negras generalmente suelen buscar o bien el avance B5 o bien el avance E5. En algún momento determinado algo tendrán que hacer para luchar por algo de espacio. Pero Naka ha jugado H6, movimiento teórico, y Carlsen se ha salido de los senderos conocidos con el movimiento B3, una jugada lógica. Ya de algún modo están haciendo el vacío al alfil, las blancas, las casillas A1 y B2 han quedado liberadas, el peón de B3 consolida el flanco de dama de las blancas y evidentemente evita el contrajuego como B5, porque ahora ya sí, en este caso, se vería como la utilidad del peón en B3 hace que las blancas ganaran un peón en la variante que estamos mostrando en el tablero. Bien, dicho esto, Nakamura se ha lanzado al ataque con G5, muy en su estilo, y un poco, como se diría en castizo, cogiendo el toro por los cuernos. Ese B3 algún inconveniente tenía que tener, y no es otro que la jugada G5. Ahora observamos que en caso de alfil D2, las negras pueden ganar el peón con G4, seguido de caballo por D4, es un peón central muy importante, mientras que si alfil E3, las negras tienen, por ejemplo, la jugada caballo G4 atacando el alfil, es un alfil muy valioso, y en caso de alfil D2, caballo por D4, y de nuevo ganarían un peón. Hay alguna táctica, pero seguramente si se comprueba, se puede determinar que las negras están bien. Pues así, ¿qué otra jugada ha hecho Carlsen si no ha jugado ni alfil E3 ni alfil D2? Ustedes pueden adivinarla. Ha jugado, efectivamente, D5. Ay, amigos, ustedes pensaban que iba a entregar una pieza. Estas entregas no funcionan. Son dos peones, pero realmente no hay ataque y no se puede justificar a medio plazo. Ha jugado D5. Ese movimiento sí tiene lógica. Después de los cambios, porque ahora si el caballo se va, las blancas ya tienen con su alfil casillas muy cómodas para circular y quizá G5 puede ser una debilidad en el futuro. Entonces Nakamura ha aceptado el reto y la verdad que ha jugado con gran ingenio, porque después de los cambios más o menos obligados ha hecho el movimiento B5. Se
trata de abrir el juego a la pareja de alfiles, que es el principal activo con el que han quedado las negras, y evitar sobre todo que los caballos blancos puedan circular con comodidad. Veremos que Magnus ha contestado con gran rapidez, fijando la debilidad, y seguramente él esperaba quizá de 5, era la que esperaba yo al menos. Seguramente aquí las blancas están mejor, porque pueden presionar todo el complejo de casillas blancas. Ha sido sorprendente la jugada de Nakamura y quizá buena. D5. Lucha directamente por las casillas blancas y prepara realmente algo como dama D6 y E5 para tomar el control del centro y aprovechar la fuerza de su pareja de alfiles. A los alfiles les encanta el centro. Así pues, se ha entrado ahora en una fase táctica en la que ambos jugadores atacan las debilidades del rival. Se ha producido el cambio de los peones. Y aquí la jugada A4, que antes de tomar el peón, porque lo cierto es que si las blancas tomaban el peón con cualquier caballo, podía venir la molesta alfil A6. De pronto Nakamura tendría todas sus piezas muy bien colocadas. Pero Carlsen se le había ocurrido una idea interesante, A4. En ese caso las blancas están listas eventualmente para tomar con peón, y evidentemente no se puede tomar en A4 porque el castigo es inmediato con torre B1 y la torre está detrás. Una jugada típica de ordenador, A4, pero bueno, eso tiene Carlsen a veces en su cerebro, nos da la impresión a veces que tiene un ordenador. Juega A4, deja abiertas todas las opciones, y Nakamura hay que decir que ha jugado muy valiente y calculando muy bien, porque observad, en lugar de quedarse pasivo aquí, observad con qué energía y qué activo ha jugado el norteamericano. Caballo E4. Una jugada que parece un grave error a priori, puesto que es verdad que las negras atacan el caballo de D4, pero parece que la jugada caballo D5 es muy fuerte, ¿no? Después de dama D4, las blancas ya pueden tomar en E7, luego tomar en E4, en D4. Pero Nakamura tenía pensado una refutación espectacular. A caballo D5, el golpe caballo por F2. Ahí les dejo la posición para que ustedes profundicen, pero un breve análisis nos indica que las negras están en plena forma después de caballo por F2. Bien, así el juego ha continuado con caballo B5. Carlsen ha jugado de modo agresivo. Seguramente podía forzar las tablas tomando con el otro caballo y perseguir a la dama negra, algo así. Seguramente aquí no estaba peor las blancas, pero tampoco mejor. Ha jugado caballo B5 muy agresivo. Ahora busca ya por fin la captura en D5. También está el peón de C7 débil. Está el punto E4. Las negras se enfrentan a bastantes problemas, eso parece. Pero Nakamura tenía un as en la manga, lo vamos a ver enseguida, el cambio de su superalfil. Eso no es frecuente verlo en la India de Rey, pero el alfil se cambia por una buena causa, va a ganar varios tiempos. Ahí ven el ataque sobre la dama, especulando con la indefensión de la torre. Estamos en situación de 5 peones por bando, y las blancas corren el riesgo de acabar perdiendo los peones de C6 y A4 y acabar en una posición peor. De hecho, aquí ya tiene dificultades el blanco para sostener su torre, ¿eh? Si dama D2, a lo mejor puede venir D4. El alfil defiende muy bien a su rey. Y desde luego, si dama F3, también quizá puede empezar a venir otro tipo de dificultades. Alfil E4, alfil G4. Bien, lo cierto es que en este momento Magnus Carlsen ha tomado una decisión de tipo práctico que le ha podido costar muy cara. Ha jugado dama por alfil. Primero ha tomado el peón y luego el alfil. Y se ha quedado con calidad de menos. Hay un peón a cambio. Ahora ha venido una fase en la que las negras han jugado bastante bien. Su primera jugada torre F8 muy buena, para en caso de dama F4 poder jugar torre D6 defendiendo las dos debilidades. Magnus Carlsen ha intentado mejorar su posición con el alfil en F3 muy sólido, defiende el peón de E2, prepara rey G2 para el paso de torre H1, y Nakamura también a lo suyo, buscando el peón de A4. Ambos bandos ahora han maniobrado con bastante sutileza, ataque y defensa, y por fin Nakamura ha encontrado un plan prometedor, doblando torres. El peón de A4 parece condenado, y aquí in extremis Carlsen, cuando le quedaba muy poco tiempo del reloj, apenas un par de minutos para llegar al control de la jugada 40, Magnus Carlsen ha encontrado la forma de crear contrajuego. Ahí vemos cómo se aferra a la debilidad de C7 para evitar que las negras puedan tomar en A4. Sigue atacando, molestando, y por fin descubre su auténtico plan, torre B1.
Yo no estoy del todo seguro si ha jugado bien Hikaru Nakamura. Lo cierto es que después de torre A4, torre B7, el ataque sobre C7 es muy claro, ha movido la natural torre A7, y después de dama E7, aquí realmente Nakamura no sabía qué hacer. Tomar en B7 es fatal, porque entonces el peón se convierte en un monstruo, pero ¿qué otra cosa se puede hacer? Prácticamente no tiene jugadas. Del modo que ha ido la partida, se ha visto obligado por fin a tomar en B7, entonces claro, ha salido bastante caro, el precio del peón de A4 ha sido bastante elevado. Las negras tienen ahora que quedar muy pasivas, aún parecía que podía haber alguna esperanza de victoria aquí, y aquí sí que me ha sorprendido la jugada, me ha parecido mala. C5 me parece definitivamente mala. Yo creo que la jugada era dama D6 para intentar expulsar a la dama blanca de esa zona. Y en caso de dama C8, quizá dama D8. Y aquí da la sensación de que las negras tendrían opciones de ganar la partida. No lo sé, pero lo cierto es que tal como ha ido, bueno, por supuesto a dama D6 blancas podrían retirarse a otro sitio, dama B5. Pero ya por lo menos no estaría tan encima la dama de la torre enemiga. Yo creo que aquí, quizás siendo tablas, podría haber más opciones. La partida ha sido C5 y ahora ya, después de que la dama blanca ha ocupado la casilla C6 y la casilla C8, enseguida se ha visto que no había nada que hacer. Magnus se ha dedicado a esperar, tranquilamente esperando, y cuando las negras han comprendido que no podían forzar, ya hemos visto esta posición, esta es la posición final, se ha producido la oferta de tablas de Hikaru Nakamura después de la jugada H5. El negro no puede ni siquiera soñar con jugar H4, blancas cuando quieran pueden jugar rey H3. Realmente, bueno, ustedes lo pueden analizar en casa, pero da la impresión de que no hay realmente ningún plan constructivo. Blancas esperan tranquilamente, con una jugada como rey G2, y en caso de E5, como hemos dicho antes, siempre tienen el avance E4, que lo que haría sería dejar a las negras en una situación inferior. Por tanto, bueno, este ha sido el desenlace de esta interesante partida. Queda por determinar cómo podría haber mejorado el juego Hikaru Nakamura, que ha tenido esa calidad de ventaja, esos momentos, sobre todo también teniendo en cuenta que Carlsen tenía un minuto solo, un minuto para casi 10 jugadas. Ese ha sido quizá el momento más difícil para el noruego. Sigue de todas formas el resultado siendo bueno para Nakamura, que continúa el líder con 2,5 en 3, Carlsen al acecho con 2 puntos, y como veremos parece que Kamsky y Aronian son los hombres en baja forma en este torneo. Su partida ha sido relativamente sencilla. Aquí vemos la posición final. Aquí Kamsky seguramente pensaba jugar torre C1, y a cualquier jugada de torre negra pues puede seguir tranquilamente caballo F4. Posición es más o menos equilibrada. Caballo de 6 puede jugar el alfil a D3, y ambos bandos tienen posición defensiva muy correcta. Difícil de imaginar que alguno de ellos pueda jugar a ganar. Vamos a ver cómo se ha llegado hasta aquí. La partida ha sido una apertura de peón dama, en la que Kamsky enseguida ha mostrado que venía hoy con un humor realmente sólido. Quería, yo creo, asegurar el medio punto después de 2 derrotas, escuela soviética. Dice que hay que serenar el ánimo y conseguir un empate. Alfil F4 C3, este sistema, conocido como sistema Londres, se caracteriza por una tremenda solidez. Ha querido desde el principio Aronian enseñar su ánimo guerrero. Esa jugada caballo H5, mueve por segunda vez el caballo, tratando de molestar, de desequilibrar la partida. Y poco después, efectivamente, el plan de Aronian ha funcionado, ha logrado una igualdad muy cómoda. Aquí vemos cómo Kamsky, incluso antes de enrocar, ya busca el cambio de piezas. Ahí vemos cómo liquida todo lo que puede. Y después sigue cambiando más y más piezas el blanco para conseguir una posición muy sólida con 2 piezas cambiadas. Yo creo que aquí las negras, bueno, han jugado correctamente caballo F6, caballo D2, y yo esperaba que Aronian jugaría torre 8, la torre no pinta nada en E5, está muy expuesta, y contra C4 alfil E6, y yo creo que después de peón por, alfil por, pues se siguen produciendo cambios y el empate no habría tardado en llegar. Yo creo que ese era el resultado normal. Pero en este momento Aronian ha jugado de modo poco cauteloso a 5, un tanto indolente, y después de C4 se ha encontrado
en una situación un poquito inferior cuando el blanco ha tomado en D5. Tiene algunas pequeñas dificultades ahora. Las blancas movilizaron su centro. El rey, un síntoma muy claro de que algo ha ido mal es esta jugada de rey. El rey, que estaría fantástico en G7, se ve obligado a retroceder por las amenazas blancas de E4, dama C3, etcétera. Entonces, bueno, es un mal síntoma. Ahora las blancas van un poquito peor. Perdón, las negras han quedado un poquito peor. Y Kamsky se va poniendo cómodo, pone todas las piezas en el centro, empieza a dominar. Y en este momento, yo no sé si torre a C1. Yo creo que la torre tenía que haber ido ya a D1. No sé qué pinta la torre en C1, la verdad. Poco a poco, Kamsky creo que no ha aprovechado bien sus bazas. Y la posición se ha ido volviendo cada vez más aguda. Ahora la otra torre va de 1. Yo no sé exactamente esta torre en C1 qué hace. Yo hubiera preferido tener las torres en el centro, ambas. Como veremos luego, esto ha sido un pequeño problema para las blancas. El ataque de la bayoneta está más o menos justificado, pero fíjense cómo las negras se están activando mucho. Y esta jugada no me ha gustado nada, el fil F1. Yo creo que las blancas, para bien o para mal, tienen que jugar con F4 y seguir con su plan de ataque en el flanco de rey, pero lo cierto es que después del alfil F1 ya se ha quedado pasivo. Yo creo que ha perdido toda la ventaja, y ahí se puede ver cómo las negras empiezan a tener una posición cada vez más atractiva. El rey blanco está algo más expuesto que su colega negro, lo cual es increíble, puesto que tiene 3 peones delante y el otro solo tiene 2, pero del modo que ha ido la partida se ha empezado a complicar un poquito, y aquí coge la iniciativa, yo creo, Aronian. Amenaza F4, tiene también la entrada dama E3. Quizá podía haber, de hecho, jugado primero dama jaque y luego tomar para después apoyar con F4. Esto habría sido algo incómodo para las blancas. Pero bueno, ha tomado de peón y poco después no ha sabido encontrar aquí. Esta jugada dama G7 quizá no es muy fina. Quizá dama F6 tenía más ideas tácticas con la dama enfrente del rey enemigo. Pero bueno, lo cierto es que después de dama G7... ya pronto Kamsky ha sido capaz de organizar su juego buscando las tablas. No ha querido en primera instancia Levon Aronian, pero ya esa jugada caballo 2 yo creo que soluciona definitivamente los problemas blancos. El caballo controla la casilla F4 y de esta forma ya el final es muy poca ventaja. El último momento que me ha parecido que las negras tenían alguna opción era aquí, cuando podían haber jugado caballo F7. El caballo se dirigía a una buena ruta. Después de los cambios, por ejemplo, pues las negras indudablemente están algo mejor, ¿no? El blanco tiene que jugar rey E3, puede seguir caballo E5, y bueno, las blancas tienen aquí algunas dificultades. Pero en su lugar ha jugado el caballo a B5, y yo creo que ahí ya ha perdido toda la ventaja. Ese caballo ahí queda descolocado y poco después se ha firmado las tablas. Yo creo que Aronian había dado por bueno el empate en su mente en algún momento, cuando ha pasado algunas dificultades. Kamsky yo creo que desde la jugada 1 quería entablar, y por fin así ha sido. Queda colista, gata Kamsky con medio punto, Aronian tiene 1, están en escalera, Carlsen tiene 2 y Nakamura líder con 2,5. Este ha sido el resumen de la tercera ronda, y desde luego, si tienen oportunidad, no dejen de visitarnos aquí en Internet Chess Club, donde podrán seguir los torneos más importantes, la actualidad más rabiosa del mundo del ajedrez, con los mejores comentarios en español. Hasta siempre, gran maestro Miguel Illescas para ICC.